La comunicación telefónica, Fernando Olivera, líder político, además exministro de Estado, quien sin duda alguna tiene mucho que decir también al respecto de eso. Señor Olivera, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, Exitosa te escucha. Buenas noches, Pedro. Ante todo quiero compartir contigo y con nuestros sufridos compatriotas el enorme dolor que tengo como peruano, como ser humano, por los miles y miles de fallecidos víctimas del coronavirus, por los cientos de miles de enfermos y todos los que están luchando para sanarse. Homenaje especial a médicos, enfermeras, técnicos que han caído por decenas trabajando, cumpliendo el deber, igual que policías, bomberos, trabajadores municipales. Y quiero decir que los peruanos estamos de luto, y lo menos que debería hacerse como un homenaje, un reconocimiento y un compartir el dolor es tener la bandera peruana a media asta. Estamos de luto, dolidos. Pero el mejor homenaje, sin duda, es que se rectifiquen los graves errores cometidos, que haya voluntad de enmienda, independientemente de las investigaciones y las sanciones ejemplares que tienen que darse para la corrupción que está a todo nivel, al más alto nivel de este gobierno. Se llega al extremo de lo que está presentando ahora Pedro, que ni siquiera las pruebas rápidas adquiridas están disponibles. ¿Y esto por qué es? Porque el gobierno eligió intermediarios que se llenan los bolsillos de millones y que definitivamente son tantos los millones que hay mucho por repartir. Ya. Y las pruebas existen. Ya, Usted mismo, Pedro. Ajá, señor Olivera, las pruebas existen. Hace algunas semanas. Claro, las pruebas existen. ¿Y usted considera que Perú Compras estaría metido en estas prácticas irregulares de tercerizar la adquisición de pruebas rápidas en compras que en realidad no se está cumpliendo en la fecha prevista por la necesidad que pasamos los peruanos? Mire usted, las pruebas rápidas son complementarias. En realidad sirven más para la investigación del coronavirus. Son pruebas serológicas que solo detectan el coronavirus a partir del 10º día. Así lo registra todas las directrices que da la OMS, Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, desde el 10 de enero. Aquí tengo todas las directrices. ¿Y por qué no son recomendadas las pruebas rápidas? Porque el cuerpo humano recién genera los anticuerpos al 10º día. Y entonces, cuando te dan un negativo, la prueba rápida tiene 60% de falsos negativos. Y entonces vemos cómo la gente, como nuestros compatriotas se mueren en la cola, como el ex congresista de Pucallpa. Sí. Con 2 falsos negativos le negaron la atención y murió al día siguiente. Como ese caso, hay muchos. Pero lo más grave es que si a ti te dan un falso negativo, tú te vuelves un agente de contagio. La prueba rápida es de detección tardía y en vez de contener, expande el coronavirus. Aquí lo que tenía que comprar es prueba molecular, que es la detección temprana para contener, aislando al enfermo detectado y a los contactos que ha tenido. Ya, cosa que no se hizo, señor, pero cosa que no se hizo. Por Perú Compras, Pedro, claro, y ¿no? Le reitero la pregunta, cosa que no se hizo y que Perú Compras tiene mucho que responder, que aclarar aquí, porque si Perú Compras, por ejemplo,
emite un orden de compra que tengo aquí en mis manos y menciona, la primera entrega tienes que hacerlo en Sí. tantos días, la segunda en tantos días, la tercera en tantos días, y me ha mostrado un cronograma de entregas según fechas por cada proveedor y no se está cumpliendo. Al 12 de junio deberíamos tener en el país en stock más de 5 millones de pruebas rápidas, cosa que en realidad no se está cumpliendo, Así señor es. Olivera. Ni siquiera eso, pero además aquí se supone que están las penalidades por mora, ¿no? Ujú. En caso de retraso injustificado del contratista, ¿no? Hay una penalidad por cada día de atraso Sí. señalada, pero aquí en vez de aplicarle la penalidad, el gobierno le da préstamos, fondos de Reactiva Perú. Pero yo quiero decirle que aquí el cronograma, ¿cuál es? Mire, el 18 de marzo hay una reunión en el despacho del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ya? Y allí invitan a 6 favoritos del régimen, ¿no? Y intermediarios que resultan luego los que venden las pruebas rápidas y las pruebas moleculares. Hasta ese momento, no solo las directrices de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de Salud y la opinión unánime de todos los científicos es prueba molecular hasta el día de hoy. Pero la legislación del Perú, de este gobierno, del presidente Vizcarra, ya había recogido la obligación de hacer pruebas moleculares ¿Ya? en la resolución 039 y 040 del 31 de enero del 2020. Y luego fue ratificada en otra resolución, la 084 del 7 de marzo. O sea, eso ya estaba preparado, ya estaba cocinado. No, pruebas moleculares, estoy diciendo. Ya, ok. ¿Ya? Pruebas moleculares. Se ratifica a nivel de un decreto de urgencia, de rango de ley. El decreto de urgencia 025. ¿Ya? Y también en el decreto supremo 010 del 14 de marzo. Tanto el decreto de urgencia como el decreto supremo con la firma de Martín Vizcarra. Y esa es la legislación vigente. Sin embargo, el 19 de marzo dan el decreto de urgencia 028, donde no se habla de pruebas rápidas para nada. Es al día siguiente de la reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas con estos intermediarios. Ya. Y el 19 de marzo, en la conferencia de prensa, Martín Vizcarra, sin ningún sustento científico ni legal, dice 1.400.000 pruebas rápidas. Que es justamente la que mostramos en primera, en la parte superior de esta gráfica, y que además aquí en Éxitos hemos denunciado el sobrecosto de cerca de 20 millones de soles que se habría pagado en esa adquisición. Usted, Pedro, con su investigación directamente realizada con documentos oficiales de la SUNAC, de aduanas, se ha establecido lo que pagó el intermediario al fabricante chino, $2, y lo que cobró del Estado peruano, más del doble, 16.14 en el menor de los precios, 16.99 en el mayor, es decir, casi $6, casi el triple. Pero ¿a qué voy? Cuando el 20 de marzo, en un solo día, el Instituto Nacional de Salud hace el requerimiento, está violando la ley. Ya. No tenía sustento legal. La ley no hablaba de pruebas rápidas, solo de moleculares. Perú Compras violaba la ley porque hace una simulación de concurso en donde en el mismo día le da minutos a los supuestos invitados porque todo estaba ya amarrado desde el día 18, ¿no? Y viola la ley porque la norma legal señalaba que debían ser pruebas moleculares. Entonces,
¿Qué cosa era lo único que tenían? La palabra de Martín Vizcarra, que había dicho 1.400.000 pruebas rápidas. Claro, y que lamentablemente termina siendo todo lo contrario a lo que venía preparándose. Pero esa situación de Ciro Olivera viene repercutiendo directamente en la falta de planificación de estrategia en la población peruana. Le comparto una información ahora mismo, lo que viene pasando en Arequipa. Sí. El gobernador regional, Elmer Cáceres, ha informado que ya no hay camas UCI disponibles para pacientes con COVID-19 en esta región, donde se reportan más de 7.000 casos y 170 fallecidos por esta enfermedad, según la información del gobierno regional de Arequipa. Esa es la situación que está pasando en estos momentos en el sur del país. No solamente se trata de unas contradicciones en la adquisición de pruebas, en vez de moleculares, las pruebas rápidas con sobrecostos de por medio que aquí hemos demostrado en esta radio. Además, en el tema de capacidad instalada y de respuesta de hospitales. Claro. Es que es de una incompetencia mayúscula, porque la emergencia internacional sanitaria mundial fue declarada el 30 de enero. Cuando se declara ya la emergencia nacional en el Perú, habían pasado 45 días, ni siquiera se habían comprado los equipos de protección para médicos, enfermeras, para técnicos, para los que tenían que estar en primer orden. La cuarentena que se decretó fue improvisada, porque tú no puedes obligar a millones de peruanos a quedarse en su casa a que se mueran de hambre. Allí se han visto obligados a elegir entre salir, enfermarse y hasta morir, o que su familia muera de hambre, o cuando se ha alentado las colas en los bancos por no implementar cajeros automáticos, agentes de cobro, pagar a la casa, o los comedores populares. Es decir, le echan gasolina al coronavirus para que crezca y crezca. Lamentablemente, esto va a seguir incrementándose. No se compran respiradores, no se amplían camas, no hay medicamentos, el oxígeno ya vemos lo que ha sido, y lo que estamos viendo es realmente lacerante. Bastante dolorosa la situación en realidad. Señor Olivera, quiero ir a la pausa comercial, pero no me corte, por favor, que quiero conversar 5 minutos más con usted y quiero preguntarle sobre esta probabilidad de que se termine extendiendo esta emergencia nacional. No me corte la comunicación, que vamos a la pausa y brevemente regresamos. Son las 9 de la noche con 33 minutos. Estamos en Exitosa Te Escucha y estamos aún en la comunicación y además vía Skype con Fernando Olivera, quien es líder político, ex ministro de Estado, ex embajador, además ex candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, había pedido que permanezca aún en la línea telefónica y en el contacto, señor Olivera, porque quería plantearle esta interrogante que a todos nos surge a raíz de las decisiones que se vienen tomando con las prórrogas constantes de la cuarentena y que en esta ocasión nos fuimos directamente por más de 30 días hasta el 30 de junio. ¿Usted considera pertinente que esta emergencia nacional, en el extremo del aislamiento social obligatorio, con los domingos de inmovilización general, aún permanezca más allá de la fecha prevista? Para el gobierno es muy fácil decretar la continuidad de la cuarentena. Es más, ya lo ha anunciado casi capitulando el actual primer ministro Ceballos, ¿no? Y ya nos dijo el ministro Zamora que morirán los peruanos en su domicilio, en la calle o en un hospital. Y en realidad es un gobierno incompetente. Lo que tenemos que pedirle en primer lugar al presidente Vizcarra es que diga la verdad, que deje de hacer propaganda y que nos diga la verdad. Hoy día el Perú es el primer país de casos ocultos de víctimas de coronavirus. Es decir, la mentira oficial está esparcida por todo el mundo. Las cifras que nos muestran de muertos hay que multiplicarlas por 4 o 5. Esa es la realidad. Y no vemos que haya visos de solución, salvo que estén apostando a generar el coronavirus en todo el país, el efecto rebaño que dicen, ¿no? Que todo el mundo se infecte y que ya se inmunice y bueno, ya desaparecerá el coronavirus. Ya, yo entiendo que el gobierno puede estar... Señor Olivera, primera cuestión. Ya, yo entiendo que el gobierno puede estar ocultando las cifras, hasta maquillando la realidad, pero en cierto modo es el Colegio Médico del Perú o el comité de expertos que asesoran al Ministerio de Salud los que constantemente recomiendan la ampliación de esta emergencia nacional para controlar el avance de la enfermedad. Sí, pero más de lo mismo nos va a llevar al abismo y a que sigan creciendo las muertes, las pérdidas de vidas humanas
y hundir la economía nacional. Lo que nosotros creemos que debe hacerse es practicar las pruebas moleculares masivamente en las zonas críticas, detectar a los infectados, aislarlos, a ellos y a sus contactos, y darles tratamiento de primera en los hospitales de primera atención. En donde no está focalizada, no es crítica, como hay zonas donde la propia población se ha defendido, como en Cajamarca, con las rondas campesinas, o en zonas del sur, allí se puede levantar la cuarentena manteniendo la protección de mascarillas y el distanciamiento social. Y ciertamente tenemos que referir, por ejemplo, lo que ha hecho China ante el rebrote en Wuhan. Practicó pruebas moleculares, 11 millones de pruebas moleculares en una semana. Sí, pero... Pruebas moleculares hay en el mercado. Ya, sí, pero justamente acabamos de demostrar aquí en el programa de cuántas pruebas ni siquiera moleculares, cuántas pruebas rápidas deberíamos tener al 12 de junio. Hablamos de más de 5 millones de pruebas rápidas que en realidad no existe, porque hay muchos pacientes, al menos por la prueba rápida, se van a los hospitales COVID y no hay prueba. Y muchos particularmente tienen que estar pagando 120, 150, 180 soles para que le practiquen un descarte de prueba rápida. Increíble, indignante. Pero lo que hay que hacer es, ante un gobierno incompetente, realizar cambios. Ese primer ministro, cuyo mérito principal es ser paisano de Vizcarra, ¿no? Ser su amigo, el que le justifica todo, que no tiene ninguna experiencia y que ha demostrado en los hechos su incompetencia, tiene que ser cambiado por un buen gestor. Yo he referido nombres, como por ejemplo Carlos Neuhaus, que dirigió la organización de los Juegos Panamericanos, o Añaños, que desde Ayacucho montó una gran industria que ya está en 18 países y que hoy día hace proyectos agroindustriales con los agricultores pequeños de nuestra sierra. O Ricardo Márquez, un industrial textil que ha sido vicepresidente de Fujimori, pero honrado y que tiene una propuesta. O podríamos también citar a San Román, que tiene conexión con la lucha de antianemia. Hay lo mismo en el Ministerio de Salud. Zamora, que debe ponerse a disposición de la justicia. Hay médicos, Ernesto Bustamante, el doctor Gotuso, la propia Pilar Macetti, que por lo menos dice la verdad, anunció hace más de un mes y medio que los crematorios estaban a tope, ¿no? Y ahora se ve como crematorios incluso terminan duplicando sus costos. Pero, señor Olivera. Del equipo médico, del entorno, que dicen que Vizcarra no escucha a nadie y persiste en el error. Necesitamos gente que gestione los programas sociales y que lleguen a sus destinatarios. Ya, pero al parecer no solamente no se escucha, para terminar, señor Olivera, no solamente no se está escuchando a la recomendación de que los médicos dan o la búsqueda de mejores especialistas o gestores públicos que en este momento se necesita, pero sí se está escuchando a los grandes conglomerados empresariales en el país como los centros comerciales, y no se les escucha a los microempresarios de Gamarra, Villa El Salvador, Mesa Redonda, o los microempresarios a nivel nacional del país. Hoy justamente la ministra Cáceres, la ministra de Trabajo, salió a señalar que ya se aprobó que los conglomerados puedan abrir sus puertas al público, como lo anunció el presidente Martín Vizcarra. Yo entiendo que lo anuncian como un gran cumplimiento del ofrecimiento hecho hace unos días atrás. Señala: hoy aprobamos que los conglomerados puedan abrir sus puertas al público, tal cual fue el ofrecimiento, y de esa manera se puede reactivar la economía. Pero que mientras los centros comerciales van a abrir sus puertas con una capacidad reducida de atención al público, pero puertas abiertas, Gamarra, Villa El Salvador, Mesa Redonda y otros conglomerados del país van a seguir cerrados, atendiendo a puerta cerrada. ¿Cuál es la vara con que se mida uno y otro lado? Definitivamente, pues tiene sus favoritos el régimen. Y hay que decir que en Gamarra no les dejaban ni siquiera sacar su materia prima para que puedan hacer la confección en casa. Y se les perseguía, se les cerraba, se les apaleaba. Y clamaban los dirigentes de Gamarra a que les dejen trabajar, respetando las normas. Esto, como digo, hay que incorporar a instituciones formalmente, como la Fuerza Armada. La Iglesia Católica está haciendo mucho en programas sociales.
y otras iglesias que deben participar institucionalmente, darle autoridad para enfrentar lo que es el aislamiento social con eficiencia y con respeto, siempre que esté garantizada la supervivencia, atendiendo las demandas de primera necesidad de la población. Bueno, Porque aquí esperamos. están muriendo, cada día es una masacre, y en cifras acumuladas es un genocidio, y se está quebrando la economía nacional. Se Bueno, han perdido hace más de 2 millones de puestos de trabajo. En realidad Y son eso va a costar pero en mucho realidad son recuperar. 2.300.000 solamente en Lima. Solamente en Lima. A nivel nacional Así es. se habla al borde de los 5 millones de desempleados Por supuesto. que en estos momentos ha generado esta emergencia. Señor Olivera, muchas gracias por la comunicación alcanzada exitosa. Muchas gracias a usted y por favor siga en esa misma línea. Que cuando un pueblo sabe, no lo engaña nadie. Exactamente. Y la prensa tiene que ser independiente y siempre con la verdad por delante. Yo reconozco su trabajo. Bien, muchísimas gracias, señor Fernando Olivera.